En este fragmento del Evangelio, un escriba, alguien que conocía e interpretaba la ley, le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Esta pregunta es complicada porque los judíos poseen 613 preceptos o mandamientos, los cuales emergen del Pentateuco, de sus primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y muchas otras indicaciones propias de la ley rabínica judía. Estas leyes son sentencias que pretendían moldear el estilo de vida de un judío piadoso. Si bien encontramos mandamientos en positivo, que invitan a realizar actos buenos como respetar a los padres, dar limosna, estudiar y enseñar la Torá, también encontramos mandamientos que prohíben realizar ciertas acciones, como evitar la idolatría, no comer animales impuros, no apropiarse de lo ajeno, etc. Lo que deseo resaltar es que todas estas leyes en general buscaban orientar la vida de una persona que pretendía cumplir la voluntad de Dios. No se trata de leyes que pedían violentar o robar al otro, o hacerle daño y mentir para dañar su reputación. Se trata de leyes que moldeaban la forma de actuar o de proceder de los hombres y mujeres creyentes. Por eso, al preguntar por el más importante de todos estos mandamientos, suponía elegir y subordinar muchos otros. De todo lo bueno, de todas las cosas buenas que pedía la ley, Jesús tiene que elegir lo más importante. He dicho que es complicado porque no se trata de elegir entre un mandamiento bueno y uno malo. En general, es fácil elegir cuando tenemos dos situaciones contrarias, una buena y una mala. Una que genera paz y otra que genera violencia. Estoy seguro que todos elegiríamos el buen camino, pero elegir entre lo bueno y lo bueno, entre normas que le aseguraban a un judío su buena conducta y el cumplimiento de la voluntad de Dios, parece un tema muy complejo. Los rabinos discutían estas cosas y unos pensaban que todas las leyes tienen el mismo valor porque procedían de Dios. Otros pensaban que esta pregunta no tenía validez porque el creyente no tenía derecho a evaluar o a calificar los mandamientos recibidos. Otros pensaban que los mandamientos que exigían acciones o actos de caridad eran los más importantes, porque en los actos se demuestra explícitamente lo que uno cree. Para los que están en una parroquia o en un movimiento juvenil, cuando se tienen asambleas o encuentros de todos los movimientos, creo que siempre surge esta pregunta: ¿qué grupo es más importante? Si los que cantan o los que leen o los de la pastoral social o los de liturgia. Dentro de los grupos religiosos de la iglesia también sucede lo mismo. La pregunta ¿quiénes son los más importantes? Si los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, los salesianos, etc. El escriba, este maestro de la ley, le pregunta a Jesús para conocer su opinión. Los invito a situarnos del lado del maestro de la ley, porque también nosotros queremos saber qué es lo más importante. También nosotros queremos hacer el bien, ser buenos creyentes, hacer las cosas correctas. La respuesta de Jesús sorprende porque responde con 2 citas del Pentateuco, es decir, con 2 mandamientos que ya eran conocidos por los judíos. Primero cita un texto que los judíos piadosos rezan 3 veces al día. Este es Deuteronomio 6, 4, 5. Amar a Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas. Y Jesús agrega una cita de Levítico 19, 18. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y al prójimo. Estos son los 2 mandamientos que Jesús elige. Pienso que esta elección no margina los demás mandamientos que conocemos, sino que ofrece un punto de partida, un filtro desde el cual vivir los demás. Los judíos tenían muchas normas de pureza ritual y muchos requisitos para ofrecer oraciones y para realizar sacrificios en el templo. Utilizando la imaginación, pienso que Jesús llegó al templo de Jerusalén y notó la preocupación excesiva de los saduceos por los detalles formales acerca de cómo se debía realizar un sacrificio en el templo. Creo que Jesús se compadeció de ellos, porque en el afán de realizar muy bien su trabajo, de ser impecables, se centraron tanto en detalles insignificantes que olvidaron lo esencial, que olvidaron lo fundamental, su razón de ser servidores en el templo. Esto nos pasa muy seguido cuando tenemos un cargo o somos responsables de algo. Estamos tan preocupados por hacer bien nuestro trabajo que podemos ofender o maltratar a los que se cruzan en nuestro camino. Pasa en las iglesias que el sacerdote o la hermana religiosa está tan estresada por una actividad que no saluda, que no responde a los buenos días o que simplemente se muestra intolerante.
Lo mismo puede suceder en nuestra familia, en nuestro trabajo o en cualquier ambiente. ¿Podemos mejorar? Yo creo que sí, poco a poco. Volviendo a la respuesta de Jesús, Jesús está rescatando algo que todos sabían y lo está elevando de tal forma que todos reflexionen, amar a Dios y al prójimo. Desde esta óptica ver todo lo demás. El escriba le dice a Jesús que tiene toda la razón. Un escriba, alguien conocedor de la ley, que resolvía con criterio problemas legales y que orientaba y solucionaba problemas de la comunidad, reconoce que Jesús tiene razón. Que el escriba reconozca esto tiene que decirnos algo a nosotros hoy en día. Puede ser que necesitemos recordar que todo el bien que queremos hacer en nuestra familia, educar a los hijos, que todo el bien que queremos hacer en nuestro trabajo, con nuestros colegas, con los alumnos, con los profesores, etc., tiene que iniciar amando a Dios y al prójimo. De esta forma también estás invitado para reflexionar qué significa amar a Dios y al prójimo. Espero que estas ideas te ayuden para tu oración personal. Hasta pronto.